Ángel Martín es un cómico español que había estado ingresado porque había tenido un brote psicótico. Tomó la decisión de dar por muerto al tío que había estado construyendo durante 40 años. Lo que yo he sido durante 40 años se ha roto. Este tío está roto. Tenemos que construir una persona nueva. Ángel Martín es puro talento. Presentador, monologuista, guionista, músico. Está considerado uno de los humoristas más prestigiosos de nuestro país. ¿Qué es lo que piensas cuando te despiertas? ¿Qué es lo que te hace ahora mismo moverte? Probablemente la sensación de que si no te activas puede que todo se vuelva a ir a la mierda otra vez. O sea, en cuanto te acomodas, dejas de trabajar, dejas de construir, dejas de preocuparte por ti, es muy fácil que todo se desmonte. Quitar lo que no me hace feliz en vez de estar buscando constantemente lo que me hace feliz. Es que eso lo sabes, ¿no? O sea, te parece que es mucho más rápido saber qué es lo que ahora mismo te sobra en tu vida. Cuando escribes Por si las voces vuelven, ¿cuál fue el impulsor que te hizo compartir tu historia? Que no, fue una carambola, pero el hecho de que exista el libro es que yo no lo encontré cuando salí del hospital. Ese es el motivo principal por el que existe. O sea, no estaba previsto escribir ese libro. O sea, no había pensado en escribir nunca un libro. Simplemente sí que sucedió que durante 2020 yo recibí una llamada de la editorial de Planeta y me proponían escribir algo, pero más relacionado con comedia, porque nadie sabía lo que a mí me había pasado. Entonces yo les dije que no, y entonces me vino a la mente la posibilidad de que podía escribir el libro que yo no encontré cuando salí del hospital. O sea, yo cuando salí del hospital lo que hice fue ponerme a buscar un libro de alguien que hubiera sido ingresado en un hospital por un brote psicótico, hubiese salido y hubiese remontado. Yo quería ese testimonio para copiarlo milimétricamente, porque yo no tenía un plan. Entonces me servía el plan de cualquiera. Pero no lo encontré. Entonces, cuando me llaman con la posibilidad de escribir un libro y tal, etcétera, digo que no. Y tal y como cuelgo el teléfono me doy cuenta de, hostia, me han llamado para escribir un libro. Eso significa que yo ahora mismo soy un tío que ha pasado por un brote psicótico y ha conseguido remontar hasta el punto de que alguien le llama para escribir un libro. Pues soy precisamente la persona que me hubiese venido muy bien que hubiese escrito ese libro. Y entonces llamé a la editorial y les dije, yo lo único que me puede apetecer escribir es esto. Y entonces escribí Por si las voces vuelven, única y exclusivamente porque no existía cuando yo salí del hospital, y con la intención de, oye, si acabas de salir del hospital porque se te ha pirado la cabeza y buscas el testimonio de alguien que haya remontado, aquí te dejo mi movida. Cero expectativas. Cero expectativas, cero. Y además no vengo del mundo editorial, no tenía ni idea de qué es vender. O sea, vender 10 libros es mucho, 100, 500, 1000, no lo sé. No tengo ni idea. Entonces era, si a alguien le sirve, pues fenomenal. Y si no, pues me ha servido a mí. Pero cero expectativas, cero. Y después de haberlo, ¿sabes cuántas ventas has tenido con el libro? Yo creo que por si las voces, o sea, en ejemplares no lo sé, pero en lectores, porque al final, como hoy en día está el físico, el ebook, el audiolibro, claro, etcétera, 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 no sé, pero vamos, 600, 700.000 oyentes sí que, wow. O sea, lectores sí que ha tenido, claro, una barbaridad. O sea, estaba por encima del 500.000 hace ¿Eso tiempo. ¿Te alegra o te preocupa? No, me alegra por la respuesta que he ido teniendo. Vale. O sea, por la respuesta que he ido teniendo, la sensación que tengo es de, vale, a la gente que lo lee le sirve. Si la respuesta hubiera sido, habéis matado árboles para nada, te diría, hostia, pues no me alegra, es una putada. Pero alegra cuando ves que cumple la función que tú pretendías. Entonces te alegra. ¿Qué testimonios estás recibiendo con el libro? Es bonito. O sea, recibes desde gente que le ha venido bien para poder poner palabras a cosas que no sabía explicar. O sea, de repente yo no sabía cómo poner palabras a lo que me pasaba, y al verlo aquí escrito entiendo lo que me pasa y se lo puedo explicar a otros. Y de los más bonitos, yo creo, que son los testimonios de gente, o sea, las respuestas de gente que a veces te dice, no he pasado por nada parecido a lo tuyo, pero tengo a gente cercana que ha pasado por cosas parecidas y me está sirviendo para entenderles y echarles un cable de otra forma. Entonces, saber que tu experiencia sirve para que otro, aunque no la haya vivido, sepa relacionarse con gente que pueda estar en la mierda en este momento de una forma más inteligente, eso es muy bonito, joder, es muy bonito. ¿Y después de algo así, realmente las voces vuelven o no vuelven? Bueno, hay mucha gente que tiene recaídas. O sea, a mí sucede una cosa, y cuando hablo con mucha gente, hay gente que dice, bueno, pues tú has tenido suerte y tal, y es, a ver, yo hay una cosa que sí he hecho y creo que no todo el mundo hace, y es cambiar de vida al 100%. Es decir, yo conozco a mucha gente que pasa por movidas muy parecidas y vuelve a tener una recaída. Entonces, cuando hablas con ellos y un poco más en profundidad, te das cuenta de que no han cambiado su vida.
Ya. O sea, que han pasado por esa movida, se han tomado las pastillas que les dijeran, pero su vida ha seguido igual. Han seguido en mismos entornos, mismas costumbres, misma manera de vivir, lo mismo, misma presión, todo exactamente igual. Entonces, claro, si sigues haciendo lo mismo, es muy probable que algo se repita. Claro. Claro, yo estoy en un lado distinto de la vida. O sea, yo estoy en la cara B de lo que era antes. Entonces, no se ha repetido. O sea, tienes en 2018 tuve como un momento ahí un poco raro, pero porque yo mismo forzaba el querer volver a estar como dentro de esa locura, por así decirlo, pero mi vida no tiene nada que ver con lo que era antes, ni en forma de vivir, ni en entorno, ni en hábitos, ni en nada de nada. Entonces, yo creo que si lo cambias todo, es muy difícil que se repita lo mismo. Muy difícil. ¿Qué es lo que más influye en que te suceda un brote de estos? ¿Es el entorno? ¿Es los hábitos que tienes? ¿Es el trabajo? Porque el trabajo también afecta mucho a tu vida. ¿Qué es lo que más suele influir? Yo creo que todos son balas. O sea, todos son balas que vas metiendo en un cargador. Porque al final, después de la gente que escribe y me comenta, te das cuenta de que no hay un patrón. Es decir, no hay... Bueno, hay un patrón que ahora te digo, pero no es si te drogas te pasa. Hay mucha gente que se droga y no le pasa, mucha gente que le droga y se pasa. Pero hay mucha gente que no se droga y le pasa esta movida. Hay mucha gente que de repente se pasa con el alcohol, hay mucha gente que tiene una vida familiar de mierda y le pasa, otros que no. Entonces, no es tanto con eso, pero sí creo que hay un patrón muy común en el momento en el que hay cosas en tu vida que tú no quieres que estén. Entonces, todo lo que produzca una fricción en tu cerebro, yo creo que es un ingrediente extra para que se vaya a la mierda todo. O sea, si tú estás... Hay excepciones, quiero decir, hay eventos trágicos que te parten en dos de la noche a la mañana. Estoy hablando de algo común y de estar aquí. Quiero decir, yo entiendo que tu vida sea perfecta, voy a poner el ejemplo más dramático que se me ocurre, y pierdas a tu hijo. Entonces entiendo que de la noche a la mañana tu vida se vaya a la puta mierda y seas incapaz de gestionar el tarro. Son eventos puntuales. Pero lo habitual es que generalmente casi todo el mundo tiene en su vida o está en sitios donde no quiere estar, o está con gente con la que no quiere estar, o está en oficios en los que no quiere estar, o está teniendo unos hábitos de vida que no son los que quiere, o no haciendo las cosas que querría hacer. Entonces, esa fricción, yo creo que hay un momento que el cerebro dice, oye, que te follen, me tengo que ir de aquí porque no entiendo nada. O sea, yo te estoy lanzando todo lo que no es inteligente hacer y tú estás embarcado en hacerlo todo, pues yo entiendo que lo que quieres es que nos rompamos, ¿no? Entonces, todo son balas, todo. ¿Cómo fue tu experiencia con ese problema que tuviste, con ese brote? Es decir, ¿cómo lo experimentaste? ¿Cómo fuiste consciente de que te pasaba algo, que no era simplemente una rayada mental y ya está? ¿Y cómo fue evolucionando eso para que la gente entienda lo que viviste? Yo soy consciente de lo que ha pasado cuando salgo del hospital, porque a mí me ingresan durante el brote, o sea, a mí me ingresan estando en pleno brote. Es decir, a mí me llevan al hospital porque yo hago una publicación en redes sociales dándole la enhorabuena a mi chica por una película con la que ella no tenía nada que ver, por Wonder Woman. Entonces de repente yo publico enhorabuena porque en mi cabeza ella había sido la creadora de Wonder Woman en un plano distinto. Es loquísimo cómo funciona el cerebro durante un brote. Y sí, porque la idea era que mi cabeza había generado una idea de todo lo que sucede aquí en realidad está creado en otra dimensión distinta, ¿vale? Es decir, a lo mejor vosotros estáis haciendo el podcast, pero cuando llegue el momento de pasar a otra dimensión, los beneficios de este podcast no son vuestros, porque quien lo ha pensado, el podcast, es un ser de otra dimensión, ¿vale? Una movida muy tocha. Entonces yo la felicito a ella por redes, le dejo una nota en la cocina felicitándola a nivel privado por el éxito y tal. Entonces ella se da cuenta de que algo raro pasa, empieza a hacer llamadas y a mí me llevan al hospital un poco engañado, porque yo creo que cuando a mí me preguntan si quiero ir al hospital, interpreto que lo que quieren es que acompañe a un amigo al hospital. Entonces yo voy con él al hospital. Y entonces a mí me ingresan en pleno brote psicótico. Entonces yo no soy consciente de lo que está sucediendo. Cuando a mí me meten en el ala de psiquiatría y las puertas se cierran, yo lo que creo es que estoy entrando en una escape room. No es el ala de psiquiatría. Para mí es una escape room en la que tengo que encontrar pistas para salir. Entonces, en esa búsqueda de pistas, yo hay un momento en el que encuentro un tornillo, se monta la de Dios, y entonces tienen que atarme a una cama para medicarme, porque era imposible quitarme el tornillo. Entonces tenían miedo de que yo me hiciera daño, etcétera. Entonces yo empiezo a ser consciente de toda la movida cuando
cuando empiezas a darte cuenta, una semana después o un poco más, que estás ingresado en el área de psiquiatría porque te dicen que has escuchado unas voces y tal. Pero incluso cuando sales del hospital, sales con la esperanza de que las voces vuelvan. O sea, sales pensando, bueno, he conseguido engañarles, y ahora cuando vuelvo a estar en la calle, todo el universo se vuelve a encajar y de puta madre. Entonces, yo fui consciente de lo que se venía al salir del hospital. Al salir del hospital es cuando dices, aquí empieza ahora el rock and roll, amigo. Aquí es donde empieza el caos, de verdad. ¿Dónde te agarras en esos momentos? Porque sales y te sientes solo, ¿hay algo que te pueda entender? No te agarras, o sea, te das por perdido y ya está. O sea, lo que haces es, pues se ha acabado la vida, fin de la historia. O sea, ya está. No hay nada a lo que agarrarte. Tú das por sentado que no vas a poder volver a ser funcional jamás. Ya está. O sea, hay un momento en el que te das cuenta de que algo está mal en ti. Claro, ya hasta estás ese momento roto. tú pensabas que estabas bien. Claro, o sea, tú piensas... No, durante el brote tú no es que estés bien, tú es que estás mejor que cualquier otro ser humano. O sea, tú has descubierto la verdad detrás del universo. O sea, tú estás mejor que nadie. Wow. El problema es cuando sales del hospital y te das cuenta de que nada de lo que tú pensabas que era es real, y entonces vuelves al mundo real. Es que no sé cómo explicarlo de forma clara, pero tú imagínate que durante... Joder, tío, imagínate que durante un mes crees que toda la gente con la que te relacionas son dioses con poderes mágicos. Tú de repente descubres que todo el mundo son dioses, ¿vale? Y estás un mes con esa intensidad del ser humano es un dios. Este tío es un dios que tiene poderes y puede hacer con esa intensidad. Y de repente descubres que es un colega que no tiene poderes ni tiene nada. Es que a ti esas sensaciones ya no te la quitan. O sea, de repente pasas a vivir a un plano que es la mierda más grande. Entonces, cuando empiezas a ser consciente de que nada de todo aquello era real y tú no tienes fuerzas para absolutamente nada, tú lo que crees es, pues ya está, pues hasta aquí ha llegado la vida, no hay nada que hacer, no se puede remontar de aquí, no te agarras a nada, o sea, a nada, no hay nada a lo que agarrarse, nada, es un tema de paciencia, disciplina, constancia y de fe ciega en los que se queden contigo y te digan que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Entonces, en mi caso, el momento en el que realmente empiezo a remontar es cuando tomo la decisión de dar por muerto al tío que había estado construyendo durante 40 años. Ya está. Es como, bueno, pues lo que yo he sido durante 40 años se ha roto, este tío está roto, tenemos que construir una persona nueva. Ya está. A tomar por culo. Todo lo que he sido durante 40 años me da igual. O sea... Porque una de las cosas que te pasan es que tú ya no sientes igual. O sea, no sabes qué es el amor, es confuso, no las cosas que te gustaban mucho no te gustan. O sea, tú imagínate que de repente vienes aquí y nos gusta hacer el podcast. De repente, ¿no? Es que no te gusta, claro, es que no te gusta. No te gusta. Ya está. Y entonces, bueno, pues... Entonces, tienes dos opciones. O tratar de gastar millones de energía infinita en intentar que te vuelva a gustar el podcast, ¿vale? Y eso va a ser agotador, decepcionante, trágico, te va a generar una ansiedad que no es ni medio normal, o decir, bueno, pues no me gusta el podcast, a ver qué me gusta ahora. Y empezar a construir desde ahí. Entonces, yo di por muerto todo lo que había sido, porque la ansiedad que me generaba tratar de reencontrarme era agotadora. ¿Cuál crees que fueron las claves de esa recuperación? ¿O de ese cerrar capítulo no vuelven? Una de ellas el dar por terminado a ese tipo. O sea, ya está, todo lo que ha sido mi vida hasta aquí, no sé exactamente qué es lo que ha hecho que todo se vaya a la mierda, pero está claro que algo de lo que he construido ha hecho que todo se vaya a la mierda. Entonces, como no sé exactamente lo que es, todo esto fuera, toda mi vida fuera. Vamos a empezar a construir ahora prestando atención solo a las cosas que sí me generen algo. No te refiero a cosas muy trascendentales, ¿eh? Quiero decir, si de repente hay un día que suena un reggaetón y te gusta, pues no te plantes por qué cojones te gusta ahora el reggaetón. Ahora te gusta el reggaetón, fin de la historia. Ponte reggaetones hasta que no puedas más. Ya está, te gusta, forma parte de ti ahora. Esa fue una clave, o sea, el dar por muerto todo eso.